Mi pasión por el audio hi-fi me llevó a crear este espacio. Analicemos juntos la última tecnología. Bueno, normalmente cuando hablamos de comprar tecnología de alta gama, existe esta expectativa de precisión visual casi clínica, ¿verdad? Sí, claro. Lo visual es muy evidente. O sea, compramos un televisor 4K u 8K de última generación, ponemos una película y, pues, la evidencia está ahí mismo frente a nuestros ojos. Podemos ver los poros en la piel de un actor, la textura de un traje. La mente lo procesa de inmediato. Exacto. ¿Se ve nítido o no se ve nítido? Es un diagnóstico súper reconfortante porque, lo categorizamos en un instante. Y a ver, esa facilidad visual nos ha malcriado bastante. Porque cuando intentamos aplicar esa misma lógica al sonido, pues la ecuación se rompe por completo. Totalmente. Porque el sonido es invisible. Ajá. Saber si un equipo de audio que, costó una fortuna, realmente está entregando todo su potencial o si simplemente está haciendo ruido fuerte es uno de los terrenos más pantanosos para cualquier amante de la música. Yo estoy segura de que muchos se sienten perdidos ahí. Bien, vamos a desempacar todo esto hoy, porque esa es precisamente la misión de esta inmersión profunda. Vamos a explorar ese terreno invisible, o sea, el pináculo del sonido para audiófilos en este año 2026. Y para no perdernos en la oscuridad, traemos un mapa excelente. Así es, hemos cruzado datos de reportes técnicos súper densos, de foros de alta fidelidad, reseñas de revistas como Paste y The Line of Best Fit, para desglosar la lista definitiva. Vamos a revisar los 10 discos de 2026 que la comunidad recomienda para exprimir al máximo un equipo hi-fi. Pero antes de siquiera tocar el puesto número 10 de esa lista, tenemos que hablar de la plomería de todo esto. La plomería. Así, porque no tiene sentido analizar el agua si la tubería está toda oxidada. En el mundo del audio digital, esa tubería limpia tiene un nombre sagrado que es el Bit Perfect. Y vaya que es un concepto que genera muchísima confusión. A ver, expliquemos esto desde la base. Si yo tengo un archivo de audio de súper alta resolución y le doy play en mi computadora, mi lógica me dice que el archivo viaja a los parlantes tal como está. Claro, suena lógico. ¿Por qué necesitamos un término especial para algo que, pues, debería ser automático? Pues porque en los sistemas operativos modernos, digamos Windows o MacOS, ese viaje no es directo para nada. Estos sistemas operativos fueron diseñados para la multitarea, no para la pureza del sonido. O sea, priorizan que todo funcione a la vez. Ajá. Imagina que estás escuchando una sinfonía meticulosamente grabada y de repente te llega un correo electrónico. El sistema operativo necesita que escuches ese ding de la notificación exactamente al mismo tiempo que la sinfonía. Y para lograr eso, fuerza a todos los sonidos a pasar por un mezclador de software. Uy, entiendo. Si pensamos en ese archivo de alta resolución como un vino de reserva carísimo, el sistema operativo actúa básicamente como una licuadora. Una licuadora, tal cual. Toma ese vino carísimo, toma un jugo de caja súper barato, que sería la notificación, los mete a la licuadora, los mezcla a la misma velocidad y te los sirve todos juntos en un solo vaso. Esa es la mecánica exacta del desastre. Ese proceso de meter todo a la licuadora se llama remuestreo, o SRC. El sistema toma tu archivo de audio, que quizás tiene una frecuencia altísima, y lo recalcula matemáticamente para igualarlo a un estándar básico, digamos 48 kHz. Para que encaje con el ruidito del sistema. Exactamente. Y al hacer esa interpolación, se destruyen microdetalles vitales. Además, el control de volumen digital aplica algo llamado truncamiento de datos. Literalmente le corta pedazos a la información original para bajar el volumen. Ok, pero voy a ser de abogado del diablo aquí por un momento. A ver, dime. Si mi archivo original ya tiene una resolución monstruosa de 24 bits y 192 kHz, que, seamos sinceros, es información casi para murciélagos, ¿realmente el oído humano nota si la computadora hace un pequeño recálculo matemático? ¿O esto es solo un efecto placebo de los puristas? Lo que resulta fascinante aquí es que la respuesta cruza la línea entre la acústica y la ingeniería pura. Mira, en unos audífonos baratos jamás notarías la diferencia. Nunca. Claro, no hay resolución suficiente. Pero un equipo hi-fi de alta gama está diseñado como un microscopio electrónico. Cuando configuras un reproductor usando protocolos exclusivos como Wasapi o ASIO o Core Audio en Mac, el software esquiva esa licuadora por completo.
Toma el control exclusivo y entrega cada 0 y cada 1 directo al DAC, el convertidor digital analógico. O sea, le entregas la partitura original al músico sin que nadie le haya tachado ninguna nota. Exacto. Y esto soluciona otro enemigo mortal, que es el jitter. El famoso desfase temporal. Ajá. Imagina a un baterista tocando las notas correctas, pero perdiendo el ritmo por milisegundos en cada golpe. La canción es la misma, pero se siente mecánica. Una señal Beat Perfect con conexiones USB asíncronas permite que el reloj del equipo de audio marque el ritmo, no la computadora. Elimina toda la incertidumbre. Eliminar el ruido del intermediario para que los altavoces no tengan excusas. Me parece el punto de partida ideal. Y bueno, ahora que la cadena de sonido está purificada, es hora de poner a prueba los equipos. Y aquí es donde se pone divertido. Empezando por el puesto número 10 de nuestra lista de 2026, la banda All Them Witches, con su álbum House of Mirrors, que por cierto es rock psicodélico pesado, derribando ese mito de que los audiófilos solo escuchan música clásica. No. Totalmente. Y este disco es un ejercicio magistral de estrés físico para el equipo. La pista clave aquí es Red Rocking Chair. Es un campo minado para probar cómo un amplificador maneja los transitorios. Detengámonos ahí. Para quienes nos escuchan, ¿qué es exactamente un transitorio a nivel físico? Un transitorio es la explosión inicial de un sonido. El milisegundo exacto en que la púa golpea la cuerda de la guitarra o la baqueta impacta el tambor. Es energía pura que va de 0 a 100 rapidísimo. Ok. Para reproducir eso, el cono del altavoz tiene que moverse hacia adelante con una violencia brutal y luego detenerse en seco. Como un auto deportivo pasando de 100 a 0 sin derrapar, digamos. Si el amplificador no tiene la fuerza, el cono derrapa y el sonido se vuelve un lodo confuso. Precisamente. Y en esta canción, la guitarra ataca al frente de manera muy agresiva, mientras que hay un violín distorsionado flotando en la parte trasera del escenario sonoro. ¿Y si el equipo falla ahí? Pues un sistema lento mezclará el golpe de la guitarra con el eco del violín, ensuciando los medios. Un buen sistema mantendrá el violín atrás, intacto, sin importar qué tan fuerte golpee la guitarra al frente. ¡Qué locura! Y bueno, si el puesto 10 evalúa esa violencia, el número 9 cambia las reglas y nos lleva a una zona peligrosa para los oídos. Maria Schneider con American Crow, jazz orquestal que paradójicamente es una trampa mortal para los agudos. Sí, aquí evaluamos la macrodinámica, o sea, ir de un susurro a un rugido ensordecedor. Pero la verdadera prueba de fuego es para los tweeters, los altavoces de agudos. En este disco, las trompetas imitan graznidos de cuervos. Solo de imaginar una trompeta imitando a un cuervo a todo volumen, suena a dolor de cabeza seguro si el equipo no da la talla. Exacto. Ocurre algo llamado ruptura del cono. Cuando un tweeter de baja calidad intenta vibrar a esas frecuencias tan altas y complejas, la superficie pierde rigidez y se dobla sobre sí misma. Uy. Y eso añade armónicos agresivos que tu cerebro percibe como estridencia pura, algo súper fatigante. En un buen equipo, el solo de trompeta de Mike Rodríguez se sentirá penetrante, sí, pero sentirás el aire y la textura metálica real, no un chillido sintético. Y de los agudos pasamos directo a los subgraves en el puesto número 8. El disco Sol.hz de Sheffield, electrónica vaporosa que pone bajo el reflector el control de la habitación. Este disco tiene frecuencias bajas y sostenidas que son un reto. El problema de estas ondas largas, las de subgraves, es que rebotan en las paredes de una habitación normal y crean ondas estacionarias. Ondas estacionarias. Eso es cuando caminas por tu sala y en un rincón el bajo desaparece, pero te sientas en el sofá y parece que tiemblan los muebles. Esa es la descripción perfecta. Las ondas chocan y se cancelan o se multiplican. Este disco prueba el control de subgraves de tu amplificador, para que las frecuencias bajas se sientan en el cuerpo sin causar resonancias molestas en la sala. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque pasamos de las texturas electrónicas a la calidad acústica. Entramos al puesto 7, Tori Amos con In Times of Dragons, art pop puro. Y este álbum destaca por su realismo táctil, especialmente el piano Bösendorfer. Y bueno, la voz de Tori. Una voz de mezzosoprano ya gastada por el mundo, súper transparente. Y leí que las mezclas en Dolby Atmos de este disco son una locura espacial.
Lo son y funcionan para probar la capacidad del sistema para separar timbres vocales muy similares. En el dueto que hace con su hija Natasha, las voces se parecen mucho. Un buen equipo debe poder posicionarlas perfectamente en el espacio sin que se mezclen. Magia pura. Llegamos al puesto número 6. Y aquí hay que hacer mucho énfasis. El disco es de Jeff Parker et al., titulado Happy Today. Jazz de vanguardia. Este es interesantísimo por cómo se grabó. En vivo en el Lodge Room de Los Ángeles frente a 400 personas. Y usando equipo puramente analógico, ¿no? Como una grabadora de cinta magnética Nagra. Así es, y un mezclador analógico personalizado. Este disco prueba la respuesta de fase del equipo al ubicar el contrabajo y la batería con una precisión milimétrica, y el tono arañado de la guitarra en temas como Like Swimwear. Pero, a ver, aquí hay una ironía gigante y te la tengo que plantear. A ver, dila. Acabamos de hablar de la perfección matemática del audio digital Beat Perfect. Nos obsesionamos con que nada cambie, y aquí estamos alabando una grabación hecha en cinta magnética analógica con todo su siseo y sus imperfecciones. Digo, ¿acaso usamos la perfección digital de 2026 solo para imitar los defectos del sonido analógico? Es una excelente pregunta. Pero no son defectos, sino el realismo acústico orgánico. Si conectamos esto con el panorama general, un flujo Beat Perfect es simplemente una ventana transparente. Una ventana. Ajá. Y si la ventana está limpia, te permite ver la textura real de esa cinta negra, el aire del Lodge Room, la fisicalidad de los músicos. No puedes arreglar en la mezcla digital lo que no se capturó correctamente en el aire. El Beat Perfect solo te entrega esa imperfección humana intacta. Visto así, tiene todo el sentido. Pasamos al número 5. Big Train con Woodcut. Rock progresivo. Una obra súper densa de 66 minutos que no te da tregua. Y aquí evaluamos la imagen holofónica y si el sistema colapsa ante la complejidad. Tienes pianos de cola, órganos Hammond, Melltron. Si el altavoz no es ágil, el sonido masivo del bajo distorsiona las frecuencias medias de las voces. Todo se vuelve un caos. Entramos a las ligas mayores. Posiciones 4, 3 y 2, donde los microdetalles mandan. El número 4 es Jung-Chan Lim interpretando las variaciones Goldberg de Bach. Grabado en vivo en el Carnegie Hall. Y aquí la prueba es para el DAC, el convertidor análogo. Evaluamos las microdinámicas. Como los armónicos del piano. Exacto. Pero sobre todo, el silencio. El silencio final en el Stern Auditorium es la prueba definitiva de la linealidad del DAC. Ver cómo el sonido del piano decae naturalmente en el aire sin que se ahogue en estática digital. Es poético. Del silencio de Bach pasamos al número 3, que es un terremoto. James Blake con Trying Times. Soul y electrónica extrema. Un desafío extremo para el subwoofer. La voz de Blake está grabada súper cerca, casi susurrando. Ajá. Y contrasta con bajos sintetizados casi subsónicos. Esto prueba la coherencia de tu equipo. Que el bajo profundo no vibre sin control mientras la voz se mantiene íntima. Tienen que sonar como si vinieran del mismo espacio. Y el puesto número 2, la violonchelista Tabea Zimmerman, interpretando el trío Op. 114 de Brahms, grabado a 24 bit y 96 kHz, destacándose cello Stradivarius de 1707. Aquí lo vital es el rango dinámico. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo consumimos música hoy en día. Te refieres a la sobrecompresión del pop actual, ¿verdad? Sí, la famosa guerra del volumen. Las canciones pop suenan durísimo todo el tiempo, sin descansos, y eso causa fatiga auditiva. Discos como este de Brahms tienen un rango dinámico real, donde tu cerebro descansa entre las notas y aprecia la diferencia entre un roce suave y un ataque fuerte. Y llegamos por fin al triunfo sonoro. La convergencia perfecta. Puesto número 1. El dúo Boards of Canada con su disco Inferno. Su regreso después de tantos años, grabado en el estudio Hexagon Sound y masterizado por Matt Colton. Es la cima por una razón clara. Es un viaje cinemático de 70 minutos lleno de paisajes analógicos, ¿no? Y degradados intencionalmente. Exige lo mejor de cualquier DAC por su escala sonora masiva. Tiene un espaciado perfecto entre los sonidos y capas profundas de sintetizadores. Los graves son súper potentes, pero nunca descontrolados. Es la prueba definitiva para cualquier sistema. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que tener un buen equipo y reproducir estos discos de forma Beat Perfect convierte la sala de tu casa en, literalmente,
una máquina de teletransportación a estos estudios, Exactamente. Es viajar a través del sonido puro. lo cual nos deja con una reflexión final brutal. Si la búsqueda máxima del audiófilo hoy es el beat perfect, una señal clínica y matemática, pero los discos número 1 como Jeff Parker o Boards of Canada están llenos de texturas analógicas degradadas, pues no es curioso que el futuro del audio perfecto sea, en realidad, la simulación inmaculada de la imperfección humana. Es una paradoja bellísima. Totalmente. Invitamos a quienes nos escuchan a apagar hoy el mezclador de su sistema operativo, sentarse en el punto dulce de sus altavoces y simplemente dejarse llevar por la música. Hasta la próxima inmersión profunda.